Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Pues nada, aquí estamos hoy con un nuevo vídeo y bueno, va a tratar sobre el equipo que habéis visto en la miniatura, el Sansui AU717, este que tengo aquí, que por cierto, vamos a disfrutar de una unidad que está impoluta. La verdad es que parece que ha estado en caja muchísimo tiempo. Cuando lo han conectado, pues un canal no funcionaba, también lo he estado reparando. Y bueno, haciéndole un recap y ya he aprovechado y he limpiado todos los contactos interiores, pero el estado en el que se encuentra tanto exterior como interior, está impoluto. La verdad es que es muy difícil encontrar equipos que vayan camino ya de los 50 años en el estado en el que se encuentra este. Una verdadera joyita. Después de repararlo, ajustarlo y hacerle el recap, lo he tenido escuchando, me ha encantado, me gusta muchísimo. En el vídeo nos vamos a meter en su interior, vamos a ver los diferentes módulos que lo conforman. Al final del vídeo, para aquellas personas que se quieran tragar 10 minutos de explicación sencilla del esquema electrónico, pues también lo dejaré ahí. El esquema electrónico que diseñaron los ingenieros de los años 70, ahora ahí por la ingeniería, la verdad es que me fascina cómo el ser humano es capaz de utilizar toda su capacidad para desarrollar productos tecnológicos que, bueno, que nos ayuden en la vida y que sirvan para que tengamos una vida mejor. Yo a mis alumnos en Petit Comité les digo que la ingeniería debería de ser el camino para solventar los grandes problemas que tenemos en la humanidad. Eso lo dialogamos muchas veces en clase entre mis alumnos y yo. Deciros que este equipo venía con una avería, yo lo he reparado y me he dedicado también a grabar el proceso de reparación del equipo, el proceso de reparación que yo empleo en la reparación de los equipos. Lo he grabado de una forma pausada, de una forma lenta, de forma detallada, con todos los pasos que yo hago cuando me encuentro equipos con este síntoma, que no suena a un canal. La verdad es que he pensado que esos vídeos voy a subirlos ahora a la sección de miembros, porque son vídeos, no son complejos, llevan muchísimo tiempo de grabación, también llevan muchísimas horas de montaje y es algo más específico, más técnico, más electrónico, y en esa sección de miembros voy a ir subiendo todas las reparaciones que vaya haciendo de equipos de audio, explicando el proceso paso a paso. Pero para aquellas personas que quieran ver cómo yo organizo mi taller, la instrumentación y herramientas que utilizo, qué procedimiento empleo, algunas ideas y trucos que tengo personales, por supuesto también la reparación y el procedimiento de reparación de diferentes averías, de diferentes equipos, siempre de audio, pues que lo quiera ver, ya digo que lo dejaré en la sección de miembros. En el canal de YouTube pues seguiré con mis vídeos como hasta ahora, según vayan surgiendo, pues de descripción de equipos, de comparaciones. Si tengo un poco más de tiempo también quiero desarrollar temas teóricos y bueno, y eso lo compartiré en el canal de YouTube como hasta ahora. Bueno, no me enrollo más, os dejo con el vídeo. En el vídeo vamos a ver el AU717 por dentro. Lo he tenido unos cuantos de rato escuchando música y la verdad es que me ha encantado. He grabado un poquito con la cámara, también lo vais a ver. Y la verdad, sinceramente, a mí me ha encantado. Aunque yo no soy ninguna referencia porque me encantan todos, pero este me gusta mucho. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente vídeo. Muy buenas, mirad qué maravilla de amplificador integrado traigo hoy al canal. Sansui AU717. Bueno, en concreto esta pieza, esta unidad, se encuentra en un estado impoluto. Prácticamente está nuevo. Es muy difícil encontrar equipos que van camino de los 50 años con ese estado de conservación que tiene tanto por fuera como por dentro. La verdad que el dueño de este equipo tiene una verdadera joya. Bueno, a este equipo yo le he hecho dos actuaciones. La primera, le he reparado una avería que traía. Funcionaba el canal izquierdo, pero no el canal derecho. El vídeo de cómo reparo esa avería, explicado paso a paso y de forma muy detallada, podréis verlo en la sección de miembros y podréis disfrutar de la reparación paso a paso de la avería de este equipo. Bueno, pues aparte de la reparación, también le he realizado un recap completo, una limpieza de todos los mandos, puesta a punto de los ajustes y ha quedado una pieza pues prácticamente nueva. Este equipo, la verdad es que este modelo, el 717, se vendió muchísimo, tuvo muy buena aceptación en el mundo audiófilo en la década de los 70, finales de los 70. Vais a ver en el vídeo que efectivamente es un equipo muy bueno. Cuando lo enseñé por dentro, las diferentes secciones y partes que lo conforman, pues bueno, podremos comprobar que efectivamente es un equipo muy bien construido, muy bien diseñado, que ofrece unas especificaciones técnicas exquisitas, una potencia de 2x85 vatios, una alta potencia con niveles muy bajos de distorsión, armónica total y bueno, y sobre todo la más importante, la de intermodulación. Evidentemente es un equipo de los años 70 que es una delicia disfrutarlo a día de hoy. En el 2023 es un lujo poder disfrutar de este amplificador integrado. El frontal es muy elegante, todos los mandos son metálicos, lleva el selector de entrada con LED que indican qué entrada tenemos seleccionada, el conmutador para gestionar la salida de la señal hacia los dos reproductores y grabadores de cinta, el balance, el conmutador de mute, el control de luces, filtro espacio alto y subsónico, desactivación del control de tono con posibilidad de modificar la frecuencia de corte tanto de los agudos como de los graves, selector de pareja de altavoces, interruptor de encendido y conector de auriculares. Realmente yo estoy mirando ahora la pantalla de la cámara y lo estoy viendo aquí
en la realidad y es mucho más bonito en la realidad que como vosotros lo estáis viendo. Vamos a ver la parte trasera a ver qué nos encontramos. Bueno, pues está también nueva, como podéis ver, todo el equipo está en perfecto estado y tenemos la clavija de red con un cable sencillo, bueno, tomas de corriente, una que pasa por el interruptor y dos que vienen directamente conectadas a la toma de red, la salida de altavoces para impedancia mínima de 8 ohmios, después tenemos aquí conectores RCA de salida de preamplificador y entrada de etapa de potencia. Lo que pasa es que bueno, en algunos equipos se opta por poner un puente para darle continuidad a la señal del preamplificador que ingrese en la etapa de potencia, se pone un puente y cuando queremos separar la etapa de potencia del preamplificador quitamos ese puente y bueno, podemos utilizar el equipo como preamplificador o como etapa de potencia. En este caso, en vez de tener un puente que lo quitemos con la mano, tenemos un conmutador de 3 posiciones que podemos tenerlo conectado y la señal del preamplificador está pasando directamente a la etapa de potencia. Y podemos desconectarlo. En la posición de desconectado tenemos dos opciones, mediante acoplamiento directo o mediante acoplamiento con condensador. Por aquí tenemos bucles para dos cintas cassette, entrada auxiliar, entrada de radio y entrada de fono. Dos entradas de fono. Todavía mantiene este equipo la indicación de Sansui que dice que estos conectores RCA, si se conectan a estos conectores RCA, pues dejará de sonar la entrada correspondiente. Esto solamente hay que ponerlo en la entrada de fondo que no vayamos a utilizar. Bueno, tenemos también aquí un fusible que seguramente estará en serie con el primario del transformador y este es el panel trasero del equipo. Vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en las tripas de este maravilloso equipo y vamos a verlo por dentro y analizar su circuito. Pues ya le he quitado la tapa superior. Vemos que ciertas partes del amplificador están bajo estas chapas protectoras y de blindaje y solamente se ve la parte de potencia. La parte que se calienta no está cubierta evidentemente para facilitar todo el flujo de calor, toda la evacuación de calor que se produce en esta zona de aquí. Usted ve fuente de alimentación y etapa de potencia. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: para ver una perspectiva general y comentar cada uno de los bloques, voy a quitar las chapas protectoras y vemos que nos encontramos debajo de ellas. Bueno, una vez quitadas todas las chapas del equipo, pues me gusta siempre decir lo mismo: no hagáis lo que yo hago en el vídeo, no abráis el equipo y no manipuléis dentro. Tenemos tensiones bastante peligrosas y que pueden llegar a ser letales, fácilmente accesibles. Toda esta zona es fácilmente accesible, igualmente toda esta zona de aquí es bastante accesible de que yo toque y me lleve una descarga que puede llegar a ser letal, inclusive en todas las partes del circuito, puesto que las tensiones de secundario se rectifican y alcanzan entre los extremos de cada par de condensadores más de 100 voltios en corriente continua, que es una tensión también bastante peligrosa. Así que no hagáis nunca lo que yo hago, no abráis los equipos y no manipuléis los equipos por dentro. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a ver algunos detalles más específicos de este amplificador.
Este equipo, pues bueno, lo tengo porque tenía una avería, lo he estado reparando, pero en esta ocasión los vídeos de reparaciones los voy a dejar en el apartado de miembros del canal, puesto que son vídeos que me llevan mucho tiempo. Intento explicar mi proceso de reparación de avería, intento explicarlo de la forma más detallada posible. Son vídeos que me llevan mucho tiempo, tanto en la grabación como en la edición, y bueno, pues he decidido ponerlos en miembro para aquellas personas apasionadas que quieran aprender viendo cómo yo reparo los amplificadores de audio. Vídeos muy interesantes enfocados para el taller electrónico y para las reparaciones en la sección de miembros. Este equipo tenía una avería, como ya digo, ya la solucioné, y también me encuentro en el proceso de recap. Ya he cambiado muchos condensadores y estoy haciendo el recap de todo el equipo, porque la verdad es que esta unidad se encuentra en un estado impecable, tanto externamente como internamente. Es una joyita que se encuentra en un estado impecable. Acabo de quitar todas las chapas de protección que tenía en las diferentes zonas del equipo, y aquí tenéis el equipo al completo. Bueno, antes de nada me gusta siempre que veáis, por ejemplo, el cable de red que implementó Sansui para el 717. Es una empresa capaz de diseñar esta maravilla electrónica, de calcular todos los sistemas electrónicos que intervienen en este equipo. El hecho de que no se conozcan las matemáticas y los procesos de diseño de circuitos electrónicos que se utilizan para diseñar este tipo de equipos no significa que no existan y que no se apliquen. Y absolutamente toda esta electrónica se diseña en base a formulación matemática, en sistemas de procesos de cálculo bien establecidos y bien asentados dentro de lo que es el mundo de la ingeniería. Y por supuesto, los ingenieros de Sansui desarrollan este complejo circuito electrónico donde hay cientos y cientos de componentes entrelazados entre sí para conseguir altas potencias a muy bajas distorsiones, y sin embargo deciden poner este simple cable de 2 por 1 milímetro de alimentación. El Sansui AU717 monta un simple cable de alimentación de 2 por 1 milímetro. O 2 por 1,5, no estoy muy seguro, pero un cable simple de alimentación, con una clavija de lo más simple del mundo. Por algo será. El cable de alimentación del Sansui 717. Dejando aparte el tema del cable de alimentación, vamos a disfrutar de esta maravilla tecnológica de este equipo de la década de los 70, cuando Sansui era, bueno, pues una gran marca dentro del mundo del audio. Y este amplificador, pues así lo demuestra. Bueno, pues así a simple vista se ve que es un amplificador con doble alimentación, es decir, una alimentación independiente para cada canal. Toda esta sección de aquí es el bloque de alimentación, toda esta sección de aquí es la etapa de potencia, el selector de señales de entrada junto con el previo de fono. Ahí abajo, justamente aquí, se ve potenciómetro de volumen. Debajo del potenciómetro de volumen, que es de mucha calidad, se ve la placa preamplificadora y que implementa el control de tono. Como siempre, los bloques característicos de este tipo de circuitos. En estas placas se implementan los filtros paso bajo y paso alto. La distribución de todos los componentes es bastante coherente, es común a la mayoría de los equipos de aquella época. Podemos ver que efectivamente siempre se tiende a poner los transformadores y la fuente de alimentación lo más alejado posible de los circuitos más sensibles. Aquí está el preamplificador de fono, donde se reciben las señales de muy bajo nivel, de pocos milivoltios, y esas señales podrían verse afectadas por perturbaciones de la fuente de alimentación. Entonces, lo más separado posible. Bajo mi criterio, bueno, pues destacan dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la doble fuente de alimentación para mantener separadas las alimentaciones de los dos canales, y el circuito que implementa en la etapa de potencia. Un gran circuito amplificador que ahora después extraeré un módulo y lo comentaremos. En la disposición de los radiadores y la forma de los radiadores de disipación de calor de los transistores finales de potencia, pues está pensada para que se evacúe el calor de la forma más óptima posible. En esta placa se implementan fuentes de alimentación estabilizadas para las zonas más sensibles del circuito, posibles variaciones en la tensión de los secundarios de los transformadores debido a demandas de potencia por parte de la carga no influyan en el voltaje constante que es necesario mantener en las etapas preamplificadoras para mantener unas altas prestaciones de diseño. Hay que recordar que este amplificador va camino de los 50 años y a mí es un amplificador que en general me gusta bastante. Hay algunos aspectos que no me gustan, pero los dos aspectos más importantes que me gustan son fuente de alimentación separada y estabilizada y el diseño en sí del circuito de etapa de potencia. Cosas que no me gustan, pues un poco cómo soluciona Sansui esta zona del frontal, que no sé si podréis verlo por aquí, esa zona del frontal de ahí abajo, pues la verdad es que queda un poco triste cómo Sansui la soluciona. A lo mejor la ubicación de esta placa electrónica, que alberga bastantes componentes electrónicos, se encuentra en una zona que posiblemente se ve afectada por el calor del equipo. Mirar el detalle de esta placa, se ha curvado con el tiempo, es baquelita y es posible que haya sido por la concentración de calor en esa parte. La curvatura de la placa puede ocasionar rotura de soldadura y mal funcionamiento o posible avería en el equipo. En esta placa se implementan los diodos rectificadores de las fuentes de alimentación principales de la etapa de potencia, y acto seguido esa tensión rectificada pulsante se aplica a los condensadores de filtrado de 15.000 microfaradios, la capacidad que se necesita para las especificaciones de potencia de la etapa de potencia. Poner más capacidad no significa que el amplificador vaya a sonar más ni menos. La capacidad de filtrado
de la etapa final de potencia se obtiene de una fórmula. Si aquí tenemos 15.000 microfaradios para alimentar las etapas finales de potencia, son los necesarios. No va a ser que cambiando estos condensadores por condensadores de más capacidad, el amplificador pues dé más grave o suene mejor. Al contrario, en ciertos casos incluso podemos dañar la fuente de alimentación. Y este amplificador no cuenta con carga lenta y progresiva de los condensadores, como si por ejemplo tienen otros amplificadores de aquella época. Como todos los equipos, todos tienen su parte positiva y su parte negativa. Sin embargo, este equipo en general, el equilibrio encontrado por Sansui es bastante bueno. Bueno, aquí estáis viendo en pantalla uno de los dos transformadores que monta el equipo, y bueno, me he querido parar aquí un poco, bueno, para recordar que Sansui, precisamente antes de meterse de cabeza en la fabricación y diseño de equipos de audio, era una empresa profesional dedicada a la fabricación de transformadores, así que imaginaros la calidad que tiene que tener este transformador en su interior. El transformador, junto con el transistor que utiliza este equipo como amplificador diferencial en la etapa final de potencia, aunque es de Sony, ya lo veremos ahora a continuación, son quizás los dos componentes electrónicos que más me gusten de este equipo. Grandísimo transformador de esta grandísima marca. Bueno, ahora podéis ver, por ejemplo, la placa electrónica donde se implementa la parte preamplificadora y bueno, de donde parten las conexiones hacia las tarjetas, estas dos de aquí, que son la de filtro y la de control de tono. Veis el potenciómetro que implementa, tiene todas estas secciones porque controla el volumen en dos puntos diferentes del circuito y también, por supuesto, implementa la sección de lundes. Veis la sección de conmutadores y ahí detrás justamente se ve el potenciómetro de balance, que bueno, que he escuchado en varios sitios que cómo es posible que Sansui montara este potenciómetro de volumen y sin embargo montara aquel potenciómetro que se ve en el fondo, este de aquí, de balance, ¿no? Si la señal de audio pasa por aquí, por un potenciómetro de calidad, pues al final acabe pasando también por un potenciómetro de balance de menos calidad que de volumen. A ver, en la posición de funcionamiento normal del potenciómetro de balance, que es en la posición central, la señal no atraviesa el potenciómetro de balance. Es algún concepto que está equivocado en algunos sitios y solamente hay que analizar el esquema electrónico para darse cuenta de que efectivamente cuando tenemos el potenciómetro de balance en la posición central, la señal no atraviesa ese potenciómetro. Si es verdad que cuando giramos hacia un lado o hacia otro el potenciómetro de balance, entonces sí se forma un divisor resistivo, se toma una muestra de la señal a través de ese potenciómetro, pero en las condiciones normales de funcionamiento, nuestro sistema equilibrado y en la posición central, la señal no entra en el potenciómetro de balance. Aquí se ven los mecanismos de conmutación, se ven unos mecanismos de conmutación bastante buenos, que son metálicos, y bueno, también podéis observar que ya en esta placa pues prácticamente he terminado de hacer todo el recap, aquí se ven todos los condensadores nuevos que he puesto. Este es el conmutador de selección de parejas. La verdad es que no me gusta mucho este conmutador para seleccionar las parejas de altavoces, pero bueno, es el que monta. Tampoco es que sea muy significativo, pero no me gusta mucho este conmutador. También aquí soluciona de una forma un poco triste la conexión hacia la toma de auriculares. Normalmente se suelen poner dos resistencias de 220 ohmios, pero aquí podría haber implementado Sansui otro circuito impreso y darle un poco más de calidad a esta zona de aquí. Tampoco entiendo por qué el interruptor principal, que está aquí, por qué acaba cortando solamente un cable de red cuando tenemos una segunda sección de interruptor sin utilizar. Podría haber traído los dos cables de red aquí y hacer un corte total tanto de la fase como del neutro. Aquí se está viendo parte del circuito preamplificador. Por una parte el selector de señal de entrada que lleva adosado este vástago hacia el botón principal de conmutación que tenemos en el panel frontal. Y se ve parte del circuito preamplificador de fono. En principio cuenta con un circuito preamplificador bastante aceptable y por supuesto utiliza transistores específicos de audio de muy bajo nivel de ruido. Yo ya he comentado varias veces que no soy muy amante del vinilo, no tengo mucha referencia y no puedo opinar sobre las cualidades acústicas de un previo de fono con respecto a otro de otros modelos o de otras marcas. Así que si en los comentarios queréis indicar algo al respecto del previo de fono de este equipo, pues bienvenido sea. Bueno, esta es la parte que estaba comentando antes, donde efectivamente se puede apreciar que es fácilmente accesible los contactos donde tenemos tensiones alternas de red, y la verdad es que es bastante peligroso. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto hoy en día no está permitido y es uno de los aspectos negativos de la gran mayoría de equipos vintage. Cualquier contacto directo o cualquier contacto indirecto es bastante peligroso. Esta imagen es de la parte posterior del equipo y se aprecia el relé de protector de altavoces. Esta es la placa donde se implementa la fuente de alimentación estabilizada. Antes no comenté de que en esta placa se implementa también el circuito protector de altavoces. Este es el relé que desconecta los altavoces en el caso de que hubiera alguna avería en la etapa final de potencia. Prácticamente todos los equipos amplificadores cuentan con un relé de conexión y desconexión de altavoces.
Bueno, en pantalla estáis viendo el circuito amplificador de uno de los dos canales de AU717. La verdad es que los ingenieros de Sansui en este diseño demostraron que Sansui como marca y como fabricante de circuitos amplificadores alcanzó su madurez plena. Para mí es la pieza más importante de este amplificador, la cual marca la mayor parte de las características y especificaciones de este equipo, de las fabulosas especificaciones de este equipo, ¿no? Es esta etapa de potencia. Vemos que está compuesta por un número de transistores, pero destaca el transistor 2SK97, que es un dual FET como amplificador diferencial de entrada. Este transistor fue muy utilizado en una gran cantidad de amplificadores y etapas de potencia de la época. Es un transistor de una alta transconductancia y muy bajos niveles de corriente de fuga a temperaturas bajas, evidentemente, de la marca Sony. Se puede ver en muchísimos amplificadores de los años 70, de finales de los 70 y de la década de los 80. Un grandísimo transistor para etapas diferenciales de entrada de etapas de potencia. No solo los ingenieros de Sansui decidieron poner esta maravilla de transistor, que implementaron a través de otros transistores, en este caso bipolares, un segundo amplificador diferencial conectado al primero, haciendo que esta etapa de aquí sea la más significativa de la etapa de potencia, aportando a la etapa de potencia un nivel muy alto de ganancia y aportando al equipo, a las especificaciones del equipo, unos niveles muy bajos de distorsión para todo el rango de potencia que puede desarrollar la etapa y, por supuesto, en todo el ancho de banda del espectro de audio. La verdad es que una solución muy bien diseñada por parte de los ingenieros de Sansui. Ya os digo que configuraciones como esta, marcas de amplificadores hay en actuales de precios que superan los 3, 4, 5 mil euros, pues no se acercan ni de lejos a este tipo de configuración electrónica. Yo lo he comprobado y muchas marcas están muy lejos de este diseño electrónico exquisito. Evidentemente hablo de ciertas marcas high-end. Hay otras marcas que si alcanzan estos niveles incluso lo superan, pero cuidado que hay muchas marcas high-end actuales que lo veo en muchos foros y son verdadero humo. Bien, pues el resto de transistores del amplificador de esta etapa de potencia, bueno, pues tenemos dos transistores, este y este, que forman la etapa precontroladora o pre-drivers y están configurados en push-pull, en simetría complementaria push-pull, y forman un amplificador diferencial de intensidad. La salida de estos dos transistores atacan ya a la etapa final de potencia, compuesta en este caso por tres transistores en configuración Darlington para cada canal, que serían este y este que vemos aquí para el semiciclo positivo, y este y este que vemos aquí para el semiciclo negativo. Y los transistores finales de potencia, los últimos, los que están adosados al radiador, los que habéis visto por detrás, esos están en configuración SEPP, Push Pull Single Ended. La verdad es que una maravilla de configuración electrónica que ofrece una alta potencia de 85 vatios con una mínima distorsión en todo el ancho de banda. Una gran etapa de potencia para disfrutar de música en alta fidelidad. Otro aspecto que me gusta de este amplificador, como detalle constructivo y como detalle de ingeniería, es cómo realimentamos el incremento de temperatura al transistor de compensación de vías, que es este que está aquí. A través de este sistema está captando la variación de la temperatura tanto en los transistores driver, que son los previos a los de la etapa final de potencia, como el incremento de la temperatura o la variación de la temperatura de los transistores finales de potencia, que son estos de aquí. Bueno, que ya de camino os lo enseño, veis que son el 2SA747 y el 2SC1116. Los dos originales de la marca Sanken. Pero hay un detalle, que son estas chapas de aquí que realimentan la variación de temperatura de los transistores finales de potencia que van adosados al radiador. Esa temperatura, ese calor va fluyendo. Recordad que el calor es una energía en tránsito, pues va fluyendo a través del radiador de aluminio, a través de esas chapas perfectamente estudiadas, para que ese calor acabe fluyendo hacia el encapsulado de este transistor, que junto con la variación de temperatura de este radiador adosado a los transistores driver, pues conseguimos realimentar esas variaciones de temperatura al circuito de regulación de vías a través del transistor de compensación. La verdad es que como los ingenieros solucionaron y diseñaron este sistema, la verdad es que es fabuloso. Este sistema de transmisión de calor para que al final el circuito detecte las variaciones de temperatura y ajuste los niveles de voltaje de polarización de los transistores finales de potencia, la verdad es que lo he visto en pocos amplificadores de aquella época. Marcas como Pioneer, Sony no implementan ese sistema. La verdad es que me gusta bastante. Es un detalle de ingeniería, no significa que los otros sistemas no funcionen, que funcionan perfectamente bien, pero este me ha parecido muy original. Bien, por aquí tenemos el potenciómetro ajustable para el punto correcto de polarización de los transistores finales de potencia, es decir, el BIAS, y aquí tenemos la compensación en corriente continua del amplificador diferencial, con estos ajustes fino y grueso para obtener 0 voltios a la salida del altavoz. Aquí los puntos de prueba, muy accesibles. Bueno, también implementamos este pequeño transistor para controlar el exceso de corriente en la etapa final de potencia, es decir, los
transistores finales de potencia, los que están aquí detrás, el exceso de corriente. Bueno, pues si tenemos un exceso de corriente que se sale de las especificaciones marcadas por el fabricante, pues este transistor y una serie de componentes más compensa ese exceso de corriente, modifica la polarización de la etapa final de potencia para que si tenemos un aumento de corriente disminuya y acabe protegiendo los transistores finales de potencia. Este pequeño transistor de aquí es el responsable de que la vida de los transistores finales de potencia se alargue. Bueno, todo esto que se habla de la capacidad de corriente de las etapas de potencia en función de la impedancia de los altavoces, que ahí la verdad es que hay una amalgama de conceptos. Muchas personas, incluso personas que tienen algunos conocimientos, mezclan los conocimientos, mezclan las bases teóricas de muchos aspectos y hay una amalgama bastante confusa sobre impedancias, potencias, que muchísimos amplificadores, la mayoría implementan sistemas de compensación de sobrecarga y bueno, altavoces que su curva de impedancia pueda parecer muy baja y se comente que los amplificadores no están preparados para manejar esas cargas. Bueno, pues no es así. Los amplificadores se diseñan para altavoces. Los ingenieros que diseñan las etapas de potencia conocen perfectamente bien las curvas características de los altavoces, hasta dónde puede bajar la impedancia de un altavoz y por ende la intensidad que pueda suministrar la etapa de potencia. Aún así, tenemos mecanismos electrónicos que compensan cualquier exceso de intensidad que recorra la etapa de potencia. Pues, y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho este diseño de amplificador. Sí es verdad que las placas de baquelita no es fibra de vidrio, pero bueno, hay que pensar que este amplificador va al camino de los 50 años. Gran etapa de potencia que monta el AU717, que demuestra que Sansui tenía más que superada su madurez electrónica en el diseño de circuitos amplificadores. Bueno, en pantalla estamos viendo el manual de servicio técnico, es el mismo documento para los dos modelos, el AU517 y el AU717. Principalmente la diferencia que hay entre los dos modelos es la potencia. El 517 alcanza 65 vatios de potencia RMS sobre 8 ohmios y el 717 alcanza los 85 vatios. Es importante ver que efectivamente desarrolla 85 vatios sobre 8 ohmios en todo el espectro audible y manteniendo una distorsión por debajo del 0,025%. Un valor muy bueno que ya nos indica que las diferentes etapas que conforman el amplificador están diseñadas para conseguir estos bajos niveles de distorsión. La impedancia recomendada por el fabricante es de 8 ohmios. La distorsión armónica total, como ya hemos comentado, está por debajo de un valor de 0,025%, aunque la distorsión armónica total es un valor importante dentro de las especificaciones técnicas de un amplificador, no lo es tanto como la distorsión por intermodulación. Es bastante más importante a la hora de poder clasificar etapas de potencia o amplificadores, haciendo una idea del esfuerzo que hicieron los ingenieros a la hora del diseño del circuito electrónico de este equipo. Nos indica una distorsión por intermodulación también por debajo del 0,025% y hay que tener en cuenta que está hecho según el método de la Asociación de Ingenieros de Audio y Cine, ¿no? Que es lo que nos indica aquí, donde se proponen dos frecuencias, una baja frecuencia de 70 Hz y una de alta frecuencia, 7 kHz. No tiene nada que ver con armónicos de la primera, en una relación de amplitud de 4:1. Bueno, pues se estudian si aparecen bandas laterales en torno a la frecuencia central de 7 kHz. El hecho de que aparezcan esas bandas laterales implica que las altas frecuencias se están modulando en amplitud por las bajas frecuencias, produciendo distorsión por intermodulación, ya no solo en las frecuencias principales, sino también en los armónicos de las mismas, haciendo que valores bajos inclusive de distorsión sean perfectamente audibles y estropeen cualquier escucha musical. Esta distorsión por intermodulación es uno de los factores dentro de lo que es la experiencia auditiva con el equipo más importante dentro del repertorio de especificaciones de este tipo de aparatos. Bueno, vemos que el damping factor es de 60. Esta es otra magnitud que que en internet se repite una y mil veces lo mismo, que es la capacidad de controlar el grave, y exactamente no es así. El damping factor es una forma indirecta de indicarnos la impedancia de salida del amplificador. Y este amplificador AU717 controla perfectamente grave, aún teniendo un damping factor bastante bajo. En muchos portales, muchos foros, muchos canales de YouTube no se acaba de explicar bien lo que es el damping factor. Se resume a la capacidad que tiene un amplificador de controlar los altavoces, el grave del altavoz, pero no es exactamente así, puesto que, como podéis ver, este amplificador tiene un damping factor relativamente bajo y controla perfectamente el grave de la caja acústica que le conectemos a su salida. De hecho, de que por ejemplo los amplificadores valvulares tienen damping factor menores al que se indica aquí, y nadie pone en duda el sonido tan maravilloso de un amplificador valvular. El resto de especificaciones son los niveles
mínimo de entrada para alcanzar la máxima potencia, es decir, sensibilidades, los suelos de ruido, características eléctricas, consumo. Este amplificador consume un consumo nominal de 425 vatios o 500 voltamperios. Bueno, esto realmente la diferencia es el coseno de phi, factor de potencia, que suele estar en este tipo de amplificadores entre 0,8 y 0,9. Bueno, en pantalla estáis viendo todo el esquema electrónico del AU717. En primer lugar tenemos la tarjeta donde se implementan los conectores RCA del panel trasero. En este segundo bloque, delimitado por este trazo discontinuo, tenemos los preamplificadores y ecualizadores de fono, parte del enrutamiento de señal que se realiza a través de los conmutadores del panel frontal, y la señal, una vez ya seleccionada correctamente, parte hacia la etapa preamplificadora, que es este conjunto de aquí. La etapa preamplificadora del canal derecho e izquierdo, la etapa de filtro subsónico y filtro paso alto de los canales derecho e izquierdo, la zona donde separamos la etapa de potencia del preamplificador, las etapas de potencia, fuentes de alimentación y circuito protector de altavoces. En este amplificador quiero destacar un par de cosas muy significativas que me han gustado bastante en el diseño electrónico implementado por los ingenieros de Sansui. En primer lugar, la etapa amplificadora. Esta etapa amplificadora tiene un diseño electrónico muy estudiado, muy bien desarrollado por los ingenieros de Sansui. La verdad es que me gusta bastante, y para amplificadores de aquella época, bueno, es un circuito muy desarrollado. Destaca el doble par diferencial. En primer lugar, el par diferencial de entrada, en el cual introducimos, por supuesto, la señal de entrada junto con la señal de alimentación negativa que cogemos de la salida, pero a la salida del par diferencial conectamos otro segundo par diferencial, TR01 y TR02, para que en conjunto podamos conseguir, como ya he dicho antes, un alto nivel de ganancia con un bajo nivel de distorsión. Y las señales se obtienen desde los colectores del segundo par diferencial. Estas dos señales viajan en contrafase y ingresan en los precontroladores de la etapa final, que están formados por TR5 y TR7. Es una configuración push-pull y actúan como amplificadores diferenciales de intensidad. Las señales salen desfasadas por estos dos colectores del segundo par diferencial y se aplican a la base de estos dos transistores. Si bien la señal sale desfasada desde aquí, estos transistores se encargan de cambiar la fase del semiciclo negativo e ingresa en fase a la base de este segundo transistor, en configuración push-pull como he comentado, obteniendo las señales ya por los colectores de TR5 y TR7. Nuevamente estas señales están en fase, aplicándose a la etapa final de potencia, compuesto por estos tres transistores en suerte de conexión triple Darlington, cuyos transistores finales de potencia en última instancia están configurados en configuración SEPP, es decir, en push-pull single enden. En última instancia, efectivamente se encargan de amplificar cada uno un semiciclo de la señal, este es el semiciclo positivo y este es el semiciclo negativo, y en este punto tenemos la suma de las dos señales, es decir, la señal amplificada en potencia con respecto a la señal que ingresó en la etapa final de potencia. La señal ya la obtenemos en este punto y se aplica directamente a los conmutadores de altavoces y se aplica ya directamente al altavoz. También se aplica al circuito protector de altavoces, que lo tenemos justamente debajo de la etapa de potencia del otro canal, que es este de aquí. Bueno, vemos también que efectivamente para mantener constante la tensión de la zona más sensible y más importante de esta etapa de potencia, que es el doble diferencial de entrada, pues utiliza diodos Zener para conseguir tensiones positiva y negativa estabilizada y garantizar un correcto suministro de tensión e intensidad a los amplificadores diferenciales. Bueno, otro aspecto que me gusta bastante de este amplificador Sansui, que es la fuente de alimentación, compuesta efectivamente por dos fuentes de alimentación independientes, una para cada canal, es decir, dos transformadores, cuatro puentes rectificadores, dos para cada canal. El primero es el de potencia, donde obtenemos las tensiones sin estabilizar directamente para alimentar la etapa de potencia que hemos visto antes, una para el canal derecho, otra para el canal izquierdo, y el segundo puente rectificador, que va conectado a cada uno de los devanados de los transformadores de alimentación, nos sirve para alimentar un circuito electrónico estabilizador de tensión para alimentar las partes más sensibles del circuito, como preamplificadores de fono, preamplificadores y controles de tono. Sí, es verdad que aquí Sansui, si nos pusiéramos más puristas, pues aunque bueno, implementa una fuente estabilizada de tensión para mantener los voltajes constantes, sí es verdad que a lo mejor podríamos haber separado con un devanado independiente del transformador, haber separado la alimentación del puente rectificador de la etapa de potencia de la alimentación del puente rectificador de las etapas preamplificadoras. No hay ningún problema, aunque en los secundarios del transformador ocurran pequeñas caídas de tensión debido a la demanda de intensidad de la etapa de potencia, el voltaje en los circuitos más sensibles queda garantizado de forma constante. Bien, a la izquierda en este diagrama de bloque de la fuente de alimentación contamos con el circuito protector de altavoces. Bueno, en cierta forma, las salidas de la etapa de potencia discurren por estas conexiones e ingresan en los circuitos protectores de altavoces. Cualquier voltaje positivo o negativo que se presente en la salida del altavoz será aplicado a este circuito
con transistores, de tal forma que acabará basculando el estado final de este transistor, que es el que gobierna en última instancia el relé de conexión y desconexión de altavoces. También implementa un encendido lento a través de la carga de este condensador y esta resistencia. Y una cosa curiosa es este biestable, circuito oscilador biestable, para hacer que el LED, pues el LED que tenemos en el frontal haga esa pequeña intermitencia para indicarnos cuando está activo el sistema de protección. En la etapa de final de potencia también contamos con un transistor que no he nombrado antes. No he nombrado dos transistores también importantes, como es el transistor de vías, que estabiliza los puntos de trabajo de la etapa final de potencia, y este transistor que digamos protege los transistores finales de potencia. Estos de aquí los protege de un exceso de corriente, pues por alguna anomalía o alguna carga indebida conectada al altavoz. Para aquellos altavoces que en su curva de impedancia alcancen niveles pues relativamente bajos, pues no hay ningún problema, porque este transistor va a compensar el exceso de intensidad que demande la carga y por ende atraviese los transistores finales de potencia para que estos últimos queden protegidos. Eso se encarga este transistor que veis aquí en pantalla. Sin meternos en más detalle, pues la verdad es que es un circuito electrónico bastante bien diseñado, me gusta su diseño y por ello la fama que tiene este AU717, equipos que pertenecen a la época dorada de Sansui, una de las grandes marcas del audio japonés de la época dorada del audio.